Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy tenemos entre manos uno de esos temas que, sinceramente, nos roban el aliento y nos hacen soñar despiertos. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor, especialmente cuando esa chispa arde en el mismísimo set de filmación? El título de hoy es una invitación a la intriga y a la revelación. Burak y Neslihan, su amor en la pantalla es real. Descubre la verdad. Y créanme, vamos a hacer precisamente eso, desentrañar los secretos de la electrizante química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento de las telenovelas turcas y que han logrado conquistar millones de corazones alrededor del globo terráqueo. Esa intensidad que percibimos en cada escena, esa conexión que nos eriza la piel, ¿es algo que se limita al guión, o existe algo más profundo, algo que trasciende la ficción? Eso, mis queridos amigos, es lo que nos disponemos a explorar en este vídeo. Pero antes de que nos perdamos en un mar de detalles jugosos y especulaciones apasionadas, quiero hacerles un recordatorio vital. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal De esta manera, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras inmersiones en las historias más cautivadoras del entretenimiento, esas que nos hacen pensar, sentir y vibrar. Ahora sí, prepárense, ajusten sus asientos, porque la aventura comienza. La conexión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un fenómeno que se sintió desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron en la pantalla. Desde su debut conjunto en la aclamada serie Kara Sevda, conocida en muchos rincones del mundo como Amor Eterno, o Endless Love, la química entre sus personajes, Kemal Soydere y Nihan Sezin, fue algo más que palpable, fue un torbellino, una fuerza de la naturaleza que arrasaba con todo a su paso. No era simplemente una actuación bien ejecutada, sino una intensidad visceral, una vulnerabilidad desarmante y una pasión desbordante que traspasaba la barrera de la televisión y aterrizaba directamente en nuestros hogares, en nuestros corazones. La forma en que sus miradas se cruzaban, cargadas de significado, la delicadeza con la que sus manos se buscaban instintivamente, la tensión eléctrica que vibraba en cada uno de sus diálogos, todo en ellos gritaba autenticidad. Y como espectadores, es completamente natural que nos asaltara la pregunta universal: ¿será esto solo parte del juego actoral, del guión magistralmente escrito, o hay algo más profundo, algo genuino, desarrollándose detrás de las cámaras? Para comprender a fondo el impacto de esta pregunta, debemos retroceder un poco en el tiempo y revivir la magnitud de Kara Sevda, Esta serie no solo arrasó en su Turquía natal, sino que se catapultó a la estratosfera como un fenómeno global indiscutible. Conquistó premios prestigiosos, alcanzó cifras de audiencia estratosféricas, y lo más importante, consolidó a Burak y Neslihan como dos de las estrellas más queridas, admiradas y celebradas de la televisión turca a nivel internacional. Y en el epicentro de este monumental éxito, latiendo con fuerza, se encontraba la dinámica inigualable entre sus personajes. Kemal, el joven de origen humilde, marcado por la vida pero impulsado por grandes ambiciones y un corazón noble y puro, y Nihan, la joven de una familia adinerada, atrapada en un laberinto de circunstancias difíciles y decisiones desgarradoras. Su amor prohibido, plagado de obstáculos insuperables, sacrificios dolorosos y momentos de pura desesperación, nos mantuvo hipnotizados, pegados a la pantalla semana tras semana, sin poder apartar la vista. Pero, ¿qué sucede cuando apagamos la televisión y volvemos a la cruda realidad? Es fundamental recordar que el mundo del espectáculo, ese universo de luces y sombras, es un lugar donde las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se vuelven borrosas, difusas, casi inexistentes. Los actores, verdaderos maestros del arte de la ilusión, poseen la asombrosa capacidad de transmitir emociones profundas, sentimientos intensos, que no necesariamente reflejan sus estados anímicos o sus vidas personales. Sin embargo, la conexión que observábamos entre Burak y Neslihan parecía ir un paso más allá de la mera interpretación. Había una facilidad, una comodidad innata en su interacción, una sintonía que sugería una amistad sólida, un entendimiento mutuo que en el terreno de lo romántico suele ir de la mano de las relaciones profundas y duraderas. Las especulaciones, como era de esperar, estallaron casi de inmediato, como una supernova de rumores.
Los fanáticos, esos devotos seguidores que anhelan ver a sus parejas favoritas de la ficción unidas en la vida real, comenzaron a diseccionar cada detalle, a analizar cada gesto, cada palabra. Sus interacciones en las redes sociales eran meramente amistosas, o insinuaban algo más. Compartían miradas cómplices durante las entrevistas, miradas que parecían gritar secretos inconfesables. Surgían rumores de salidas juntos que nada tenían que ver con compromisos laborales. La respuesta a estas interrogantes, cuando una pareja exhibe una química tan explosiva en pantalla, suele ser un rotundo y emocionante ***, sí. En aquel entonces Burak Özçivit ya era una figura consolidada, un nombre que resonaba con fuerza y admiración en toda Turquía. Su carisma natural, su presencia magnética y su indiscutible atractivo físico lo habían coronado como uno de los galanes más codiciados y deseados del país. Por su parte, Neslihan Atagül, aunque más joven, demostraba una madurez actoral impresionante y una profundidad emocional que la hacían brillar con luz propia. Juntos en Karasevda, crearon una *** sinergia perfecta, una alquimia escénica que los elevó a nuevas alturas ***. Es crucial añadir un detalle que en su momento alimentó aún más el fuego de las especulaciones. En el pico de la intensidad de Karasevda, ***, ambos actores se encontraban solteros, o sus relaciones sentimentales previas no eran públicas de manera concluyente ***. Este hecho sin duda desató la imaginación colectiva y mantuvo a la prensa turca, siempre ávida de primicias, en un estado de alerta constante, tratando de captar cualquier mínimo indicio de una posible relación romántica. Sin embargo, la realidad, como suele suceder en estos casos, nos presentó un panorama ligeramente distinto. Si bien su química en pantalla era innegable, ***, una de las más creíbles y conmovedoras que hemos tenido el privilegio de presenciar ***, las vidas personales de Burak y Neslihan eventualmente tomaron caminos separados, cada uno construyendo su propio destino romántico. Burak Özçivit, tiempo después, encontró el amor y formó una hermosa familia junto a ***Fariye Evcen ***, otra actriz turca de renombre con quien comparte una relación sólida y feliz. Paralelamente, Neslihan Atagül también encontró a su alma gemela en ***Kadir Doğulu ***, otro talentoso actor turco con quien contrajo matrimonio y ha construido una vida plena y exitosa. Ambos han encontrado la felicidad y la realización en sus respectivas parejas. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta central, a la esencia de nuestro debate de hoy. ¿Su amor en la pantalla era real? La respuesta más sincera, la que abraza la verdad sin adornos, es que su amor en la pantalla era profundamente creíble y emotivo ***. Era la manifestación de una habilidad actoral excepcional, de una conexión profesional extraordinariamente fuerte y de un compromiso inquebrantable con sus personajes. Trabajaron incansablemente codo a codo para dar vida a Kemal y Nihan de una manera tan vívida y conmovedora que resonó en audiencias de todos los continentes. Esa conexión que vimos, esa intensidad arrolladora, era la expresión sublime de dos talentosos artistas entregando lo mejor de sí mismos para narrar una historia poderosa y universal. Esto no significa, ni mucho menos, que no existiera una amistad sólida, un respeto mutuo y un entendimiento profundo entre ellos. De hecho, es muy probable que así fuera. Trabajar tan estrechamente en un proyecto tan exigente, que requiere tanta entrega emocional, inevitablemente forja vínculos. Pero el amor real, en el sentido romántico como pareja sentimental, ***, no llegó a materializarse entre ellos en la vida cotidiana ***. Las historias de amor que nacen en la pantalla a menudo inspiran a los fanáticos a desear que esa magia se extienda más allá de los reflectores, y es una reacción natural y hermosa. Sin embargo, es fundamental recordar que el mundo de la actuación implica, en su esencia, interpretar roles, encarnar personajes, contar historias ajenas. La genialidad de Burak y Neslihan residía precisamente en su ***, habilidad para hacernos creer, para sumergirnos en la ilusión, para convencernos de que Kemal y Nihan se amaban con todo su ser ***. Y lo lograron de una manera que pocos actores pueden igualar. Su éxito es un testimonio rotundo de su talento innato y de su dedicación al arte. El legado de su colaboración en Karasevda es imperecedero. A día de hoy, siguen siendo recordados con cariño como una de las parejas más icónicas y memorables de la televisión turca, y la conmovedora historia de amor entre Kemal y Nihan continúa inspirando a nuevas generaciones de espectadores, tocando fibras sensibles y recordándonos la fuerza del amor verdadero, incluso en las circunstancias más adversas.
Su profesionalismo, su integridad artística y su asombrosa capacidad para transmitir emociones genuinas son la verdadera historia de su amor en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la verdad definitiva detrás de su amor en la pantalla? Era una verdad tejida con hilos de talento excepcional, una conexión profesional inquebrantable y una actuación magistral que logró algo extraordinario. Hacernos creer, hacernos sentir profundamente y sobre todo, hacernos soñar. Burak y Neslihan nos regalaron una historia de amor que ha quedado grabada a fuego en nuestras memorias, una obra maestra de la narrativa televisiva, y por ello, siempre les estaremos inmensamente agradecidos. Su éxito global es una prueba fehaciente de su dedicación incansable y de su habilidad innata para cautivar a audiencias de todo el planeta. Para recapitular lo que hemos desentrañado hoy, Burak Özçivit y Neslihan Atagül forjaron una química innegable en Kara Sevda, una conexión que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo. Si bien su vínculo en pantalla era tan intenso, tan real y tan creíble que muchos deseábamos con fervor, que se tradujera en una relación amorosa en la vida real, la verdad es que su amor en la pantalla fue el resultado sublime de un talento actoral fuera de serie y de una profunda y sólida conexión profesional. En la vida real, ambos han encontrado la felicidad plena y duradera en sus respectivas y maravillosas relaciones y familias. Su legado perdura como el de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, y su historia de amor, una que trasciende fronteras y culturas, sigue resonando con fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este apasionante viaje de descubrimiento y revelación hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo explorando la verdad detrás de la mágica conexión de Burak y Neslihan. Ahora, y esta es mi parte favorita, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué pensaban ustedes de esta pareja en pantalla? ¿Creían que su amor era real? ¿Se dejaron llevar por la ilusión? Déjenme sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Siempre leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta saber lo que piensan, sus reflexiones y sus experiencias, y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir disfrutando de más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima. Compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también descubran esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y revelaciones sorprendentes. Adiós por ahora.